Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro. Hoy conversando desde casa, tranquilitos, cumpliendo nuestro deber ciudadano con el ministro de Turismo de Venezuela. Él es Ali Padrón, economista del UCB y con vasta experiencia en la administración pública venezolana. Si quieren interactuar con nosotros, @Turismo con Montenegro GD. Ministro, gracias por estar allí disponible a contestar nuestras preguntas. Ha sido usted realmente amable. ¿Qué nos puede decir del turismo en Venezuela con esta pandemia? ¿Nadie debe viajar todavía por razones de salud o pronto podremos volver a viajar? Saludos Álvaro, gracias por tu invitación, muy amable, tu prestigioso programa. Fíjate, la evolución del turismo en Venezuela y la evolución del turismo en el mundo pues viene desde un espacio de la declaratoria de emergencia por el presidente de la República como consecuencia de la declaratoria de pandemia a nivel mundial a un proceso de flexibilización paulatina que estimó el señor presidente. Estábamos en posibilidad de empezar a abrir los espacios turísticos. Esto viene dado pues a las decisiones acertadas que se hicieron en su momento de control de la pandemia. Esto nos ha permitido pues tomar algunas decisiones, el presidente de la República y todo el equipo de gobierno, de ir de manera paulatina y por fases abriendo los espacios turísticos. Todavía tenemos restricciones de aforo, tenemos restricciones de acceso que van a ir de manera paulatina abriéndose en la medida que así la situación lo establezca. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de preservación de la vida y que entendemos que esta pandemia todavía está con nosotros y hasta que no tengamos una vacuna real que satisfaga todas las necesidades en materia del control del coronavirus, pues nosotros vamos a tener que seguir estableciendo los protocolos biosanitarios, los controles de acceso y los controles de aforo, las medidas de distanciamiento social para poder avanzar en un proceso paulatino. Y me estás preguntando que si tenemos si nadie puede viajar todavía por razones de salud. Bueno, hay restricciones, como tú sabes, hay unas restricciones. Estamos ahorita en una primera fase. Esta primera fase es el turismo de proximidad. La gente va a la playa en la semana flexible. En la siguiente semana pues hay restricciones estrictas de cuarentena. Y bueno, sí se puede viajar con las restricciones que ya se establecieron. Esas restricciones que se establecieron son para garantizar la vida, para garantizar que estemos sanos y para disminuir de manera segura los riesgos de contagio de la pandemia. Ministro, ¿y usted sí cree que el turismo venezolano se pueda recuperar una vez que sea seguro viajar? Sí, el turismo se va a recuperar. El turismo, nosotros estamos convencidos que una vez pase esta pandemia, una vez que se apliquen todos los protocolos necesarios para la aplicación de la vacuna, vamos a poder retomar los espacios turísticos como deseamos, es decir, que nosotros podamos trasladarnos de manera segura. Ahora, lo que sí es importante es que la percepción que nosotros teníamos del turismo ha venido cambiando hacia los espacios más abiertos, los espacios de la naturaleza. De hecho, este es el año del turismo rural y que nosotros estamos propiciando y tenemos los espacios maravillosos de Venezuela para la aplicación de todos los protocolos para la visita de espacios naturales, rurales, campesinos, que son los espacios que van a estar privilegiados, que son los espacios al aire libre. Esta pandemia ha traído, entre otras cosas, ha traído un miedo psicosocial hacia las aglomeraciones, los espacios cerrados. Entonces van a estar propiciados, va a ser propicia la visita a los espacios abiertos, que nosotros en Venezuela tenemos infinidad de espacios naturales, bellísimos. Venezuela es un país mega diverso y que está a la disposición no solamente de Venezuela, sino del mundo. Ministro, ¿y puede explicarle a los televidentes cuándo cree usted que empiecen los vuelos nacionales para que podamos recorrer ese bello país que tenemos? Mira, fíjate, la apertura del turismo, del sector turismo, viene de una manera paulatina, progresiva. En la medida que se van cumpliendo fases, que se van cumpliendo los protocolos, en la cual nosotros podemos asegurar todos los espacios en los cuales van a estar disfrutando los turistas, en esa misma medida se avanza en la fase de apertura, que como dijo el presidente, es de manera paulatina. Todavía estamos nosotros en una primera fase, que es la fase de la proximidad. No están aperturados los vuelos nacionales, los vuelos comerciales, y eso tiene que ver con la estrategia de preservación de la vida y que garantizar que los contagios sean
mínimos. Si bien no es una decisión del Ministerio de Turismo la apertura de los vuelos nacionales, entendemos pues que en la medida que se vayan cumpliendo los protocolos, que nosotros podamos tener control absoluto de la pandemia, como ha venido siendo gracias a la decisión acertada que tomó el presidente de la República en el mes de marzo en la declaratoria de emergencia y cómo se ha manejado la pandemia, nosotros podemos decir que hemos avanzado de manera segura. Ahora, el tema de los vuelos nacionales, pues es un tema que se está en evaluación, que es necesario tomar decisiones correctas para no poner en riesgo la vida de las personas. Próximamente pues se darán algunas noticias referentes a lo establecido con los protocolos que se deben cumplir de parte de los espacios aeronáuticos. Por lo pronto vamos a seguir viajando de manera segura en la semana flexible, garantizando siempre la vida, y que próximamente, en la medida que así se disponga, así lo disponga el gobierno nacional y así podamos nosotros tener control absoluto de la pandemia, pues serán aperturados otros espacios con obviamente los vuelos nacionales y posteriormente, cuando se cumpla la última fase, los vuelos internacionales. Qué interesante. ¿Y qué nos puede decir de los destinos turísticos emblemáticos como Margarita, Los Roques, Mérida, la Gran Sabana? ¿Qué te puedo decir sobre nuestros destinos turísticos privilegiados como Los Roques, la Gran Sabana, Canaima, Mérida? Mira, Venezuela es un país megadiverso. Somos uno de los países más megadiversos del mundo. De hecho, en el mundo hay 193 países en la Comunidad de Naciones y solo 17 se consideran países megadiversos. Venezuela está entre los primeros 10. Nosotros tenemos espacios maravillosos de parques nacionales, parques recreacionales, monumentos naturales. El Caribe que tenemos nosotros es el Caribe que nunca es afectado por los huracanes. Tenemos vastos espacios cubiertos, como casi un tercio del país está cubierto o protegido por parques naturales. Eso nos hace país único y privilegiado. Nosotros, de verdad, cuando uno pues se traslada a otros espacios, a otros países, uno se da cuenta de la gran fortaleza que tiene Venezuela, país hermosísimo, además de gente bella, gente feliz. Y nosotros queremos ofrecer nuestros espacios, nuestro país, para que sea el punto de encuentro. Nosotros estamos absolutamente convencidos que vamos a ser una potencia turística internacional, tomando en consideración que además somos los países menos afectados en materia de coronavirus, que eso a la hora de nosotros presentar a Venezuela es un espacio seguro. Nosotros no tenemos casos de coronavirus ni en el Parque Nacional Canaima, no tenemos coronavirus en Los Roques, por ejemplo, que son espacios privilegiados, son de las mejores playas que tenemos en Los Roques. Tenemos el sexto parque y el quinto parque más grande del mundo, que es el Parque Nacional Canaima, sexto parque más grande del mundo. El Parque Parima-Tapirapecó en el estado de Amazonas, el quinto parque más grande del mundo. Te pudieras decir todo el programa, hay muchos más programas, solamente hablar de las bellezas naturales y me quedaría corto. Estoy convencido de que tenemos un país hermosísimo, un país que hay que amar, un país que hay que proteger y un país que estamos promocionando como un sitio para conocer. Qué bien, qué bien. ¿Y qué nos puede decir, cómo puede ayudar el ministerio a su cargo a las comunidades que reciban turistas que deben estar bastante golpeadas sin turistas en estos meses? Fíjate, las comunidades, de verdad, la afectación al turismo ha sido muy grande. El coronavirus ha afectado las economías mundiales y el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por el cierre pues, de la economía, el cierre de los países. Desde el Ministerio de Turismo nosotros estamos con las semanas de flexibilización, trabajando con las comunidades en materia de capacitación, en materia de sensibilización, porque es importante sensibilizar a nuestras comunidades. Hay que dar el salto del habitante al prestador de servicios. En la medida que nosotros involucramos al habitante, en esa misma medida nosotros estamos haciendo posible de que los espacios turísticos nuestros sean espacios premium. Estamos convencidos de que el trabajo con las comunidades organizadas, con el sector privado, con los distintos niveles de gobierno, esa triple unión va a dar resultados maravillosos, porque tenemos un país único, megadiverso y multidestino, espacios únicos en el mundo, como así me lo señaló una vez el señor Taler Rifai, secretario general de la OMT. Me dijo, tienen ustedes un país bellísimo, único, cuando lo llevamos a Canaima, y efectivamente debemos estar
felices de tener un país tan hermoso como Venezuela. Interesante, qué interesante. Ministro, muy interesante todo lo que nos dice, pero vamos a tener que hacer un corte para cumplir nuestros compromisos y enseguida volvemos a hacerle más preguntas. Y ustedes, televidentes, no se vayan, que ya volvemos con el ministro de Turismo de Venezuela, Alí Padrón.